Hola Fernando, buen día, ¿cómo te va? Hola Pancho, ¿cómo estás? Saludos para vos, para toda la audiencia, que tengan un muy buen sábado. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que estuvo ocurriendo en el mundo energético en Vaca Muerta en las últimas horas. Venimos de una jornada de viernes histórica, Pancho, con la inauguración del oleoducto Duplicar de Oleoductos del Valle, ese tendido que va a ser un puntal de las exportaciones en este corto plazo. Habíamos hablado en la salida anterior de este anticipo. Bueno, finalmente se estuvo dando el paso formal ayer en la cabecera ubicada ahí en cercanías de Allen, en la provincia de Río Negro. Un tendido, Pancho, que va a ser clave para este corto plazo, mediano plazo, donde las exportaciones de petróleo comienzan a transitar una senda de crecimiento. Lo venimos diciendo ya hace varios años, está esa etapa de confirmación de resultados, de gran performance en los bloques productores de Vaca Muerta que rápidamente dan un salto en materia de producción, que llevan esos volúmenes crecientes de crudo a instancias récords históricos. Estamos hablando de más de 106 años de historia petrolera, desde aquel hallazgo allí en las postrimerías del siglo XX en Plaza Winkle, segundo hallazgo en la historia argentina del petróleo y primero aquí en la provincia de Neuquén. Bueno, desde entonces, ¿qué se está viendo en los últimos 2 años? Sobre todo, bueno, esa expansión, ese crecimiento y una andanada, una seguidilla de récords históricos de producción que rápidamente posicionan a Vaca Muerta como esa salida para la obtención de divisas, de la generación de actividad. Bueno, con todos esos buenos problemas para la administración provincial respecto de, bueno, las soluciones de una demanda poblacional creciente, la presión sobre el sistema educativo, de salud, bueno, que tan bien sabes y cubrís desde hace tantos años también en radio. Eh, bueno, una jornada histórica porque comienza a permitir esta inauguración crecientes volúmenes de producción enviados desde Neuquén hacia el Atlántico. Esa opción que rige para el petróleo de Vaca Muerta, que está en volúmenes en torno a los 450.000 barriles diarios de producción en promedio, 455.000 eh, barriles más, barriles menos, básicamente es la tónica de principio de año, y esa necesidad creciente de redes de expansión que permitan esos bombeos, ¿no? Por un lado, la presión creciente de los campos productores de vaca muerta, y por otro lado, bueno, ese interrogante que comienza a ser saldado en materia de salida del crudo, de cómo se saca ese petróleo en los campos productores ahí cerquita de Añelo y cómo puede llegar a esos puntos donde los barcos lo cargan y lo llevan a los puertos de destino una vez satisfecha la demanda doméstica. Claro está, cabe decir que ese es el escenario que rige aún en este contexto algo más libre para el mercado del petróleo, esa preponderancia también de la demanda local. El excedente, el crudo remanente, abriéndose paso muy rápidamente en los últimos 2 años a través de Chile, el oleoducto trasandino, algo así, Pancho, como 95.000 barriles diarios de producción en promedio que están llegando al principal complejo refinador allí en Bío Bío, en Concepción, hablo del vecino país, y hacia el otro extremo, hacia el Atlántico, bueno, Oldelval, el oleoducto histórico de la cuenca neuquina, que, bueno, empieza a expandirse, a ampliarse para poder llevar más volúmenes de producción, en este caso hacia el exterior, allí en Puerto Rosales, donde están esas terminales que pueden ser ese paso previo para los buques cargueros, en un contexto de oportunidades para Vaca Muerta, de la marca Vaca Muerta instalándose rápidamente como una opción de suministros, a baja escala, claramente, todavía tiene ese desafío eh, Neuquén, las principales productoras, Argentina, de ser un proveedor confiable. Esto de tener el recurso descomunal que tiene Neuquén, recordemos que es la segunda
reserva no convencional de gas del mundo y de petróleo la cuarta, lo que lo posiciona como un bastión de abastecimiento para las próximas décadas en esa transición hacia las energías renovables, ese momento en el que, bueno, si todo marcha como algunos analistas consideran que puede suceder, en los próximos 30, 40 años, años más, años menos, lo que comience a preponderar sea la matriz renovable. Hasta entonces, el imperio del petróleo, que va a salir supuestamente primero del mercado para dar paso al gas. Por eso es importante expandir todo lo rápido que se pueda esa producción de petróleo, aprovechar las oportunidades que tiene Argentina en un contexto geopolítico complejo, como hemos visto en los últimos años, con guerras en Medio Oriente, con el conflicto Ucrania-Rusia, que se mete dentro de un eje central para el abastecimiento mundial, Rusia como gran proveedor de petróleo y gas del mundo también, toda esa zona conflictiva que le había abierto más contextos de otros países productores, le había abierto esa posibilidad y le abre esa posibilidad a Argentina para indagar en el frente exportador. Clave es este oleoducto, tendido de 525 kilómetros exactamente, que demandó 1.400 millones de dólares de inversión, saltos sucesivos a partir del 2023 en cuanto a la capacidad que se fue adicionando a ese oleoducto, ni más ni menos que una cañería, le decimos a la gente no familiarizada con el mundo oil and gas, un gran ducto, un gran caño que no hace otra cosa que transportar el petróleo desde los principales bloques productores de Vaca Muerta, acá, 70, 80 kilómetros de la ciudad de Neuquén, hacia Bahía Blanca. Un tendido paralelo al ya existente, que básicamente es el duplicar, que es lo que se estuvo inaugurando, y el adelanto de Ricardo Hossel, ayer algo muy interesante que estuvo reafirmando, confirmando los planes hacia el 2026, 2027 con una nueva versión de ampliación para seguir sumando barriles de Vaca Muerta de acá al 2030, con escalas sucesivas, pero con la posibilidad de, bueno, tienen esa cifra de 900.000 barriles diarios a través de Oldelval de acá a un puñado de años como una posibilidad muy, pero muy importante. Eso, mientras el Vaca Muerta Sur, ese otro oleoducto del que habíamos hablado días atrás, también comienza a encontrar su lugar, comienza a generar ese holding empresario con inversiones de algunas de las productoras o del grueso de las productoras más importantes del segmento petrolero aquí de Vaca Muerta, que van a estar financiando esa obra en esa suerte de sociedad que hemos estado anticipando también en los últimos meses. Día histórico, ni más ni menos, por esa puerta que se sigue abriendo para el petróleo no convencional neuquino. ¿Cómo nos impacta localmente? ¿Es solamente plata que se llevan las grandes productoras? ¿Eso de salir al mundo? No, porque tiene una contraparte que tiene que ver con los niveles de actividad posibles en función de que eso vaya creciendo y al mismo tiempo las regalías hidrocarburíferas. Ese 13%, lo describo así para que sea bien gráfico, de un barril, que es lo que dejan como renta por la producción en las provincias productoras, las petroleras. El 13% de un barril que se exporta o que se produce acá es lo que recibe la provincia de Neuquén u otra provincia productora en concepto de propietaria del recurso y adjudicataria, y en concepto de adjudicar esos bloques a las empresas que invierten miles de millones de dólares en Neuquén. Esto respecto al escenario local, como seguramente sabrás, Pancho, bueno, esa situación global que también tuvo un impacto en el petróleo, en el precio del petróleo, que tuvo una baja significativa, 7-8% respecto al día anterior. El arancelazo de Donald Trump, el fantasma de un freno económico y de alguna recesión global que podría estar empujando una caída, de acuerdo a esa mirada inicial que hacen algunos países demandantes de crudo que, bueno, dicen, voy a tener menores niveles de actividad, quizás necesite menos petróleo, compro menos petróleo, se derrumba el precio. Esto es la foto de hoy, $65 para Neuquén. ¿Es un problema? Y son menos regalías, no diría que es la foto de hoy, conviene verla un poco en mayor amplitud con lo que vaya ocurriendo en los próximos días, pero sin duda es que, bueno, es algo a poner el ojo.
venimos de la brecha de $100 en el último año, bajas sucesivas, conflictos, más inyección de crudo en el mercado, políticas que se estuvieron adoptando de los países productores, hicieron que esa coyuntura tendiera a la baja de los $100 o $110 de la pospandemia, $120 de la pospandemia, a estos actuales $65 que a los campos productores de vaca muerta es aquello, Pancho, de hacer cuentas con la plata del otro, pero me parece que hay que ser sencillos a la hora de la explicación para ser abarcativos y que nos entienda la audiencia. Eso de, uno podría decir $65 sigue siendo un buen precio para el petróleo de vaca muerta. Algunos de los principales campos productores que han hecho los deberes en materia de productividad, de optimización de la logística, han bajado costos de producción, hicieron o hacen que incluso en algunos casos entre $30 y $40, algunos dicen que hasta menos, quedan salvados costos de producción, digo. Por supuesto, lo ideal es un precio sostenible, que le cierre a la economía local, a las empresas, al gobierno, a los niveles de actividad, y por supuesto que permita ese canal exportador afianzado que tiene que ver con la salida del crudo, que es básicamente cómo Argentina tiene una chance rápida de obtener dólares frescos en el mercado mundial. Lo reitero, un día importante, un día histórico ayer, con la presencia de autoridades provinciales, de ministros, de secretarios del gobierno nacional, y con la plana representativa de buena parte de las productoras de petróleo aquí en la República Argentina. Oldelval abre esa nueva puerta de salida ampliada para el petróleo de vaca muerta a la espera de esa búsqueda de seguir ampliando el margen dentro del mercado mundial, donde donde que Argentina y Neuquén tienen que dar una puja muy pero muy importante en cuanto a la competitividad y cómo se puede disputar esas cuotas vaca muerta de colocación de crudo en potencias que están demandando el petróleo, al menos en esta coyuntura. Un gusto compartir este tramo de la mañana con ustedes. La seguimos en la próxima. Abrazo para vos, Pancho. Saludos a toda la audiencia. Gracias, Fernando. Un abrazo para vos. Muchas gracias por todo. Gracias por toda la información.